Buenos días, seguimos en opositasanidad.com con el tema 2, que trata también, como ya sabéis, los primeros temas de legislación, y este nos trae unas partes de la Ley General de Sanidad 14/1986 y otra parte de la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha 8/2000, y luego unas nociones sobre funciones, organización y estructura del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Lo primero que hay que hacer cuando hablamos de leyes, siempre os lo digo, es la fecha de la ley, el número de la ley, 14/1986, en este caso con la Ley General de Sanidad, y la parte o el esquema de la parte que nos entra. En este caso, lo que entra en el temario es el título 3 de la Ley General de Sanidad, que se llama de la estructura del sistema sanitario público, y se compone de 3 capítulos. El capítulo primero de la Organización General del Sistema Sanitario Público, el capítulo segundo de los servicios de salud de las comunidades autónomas y el capítulo tercero de las áreas de salud. Empezando por el capítulo primero. El artículo 44 nos dice que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. Importante. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud. Es decir, los centros de salud, los hospitales, también los edificios donde se llevan a cabo las tareas administrativas, todos los edificios públicos, estructuras y servicios públicos, al servicio de la salud. Integran el Sistema Nacional de Salud. Y luego, ¿qué es el Sistema Nacional de Salud? Pues es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y también de los servicios de salud de las comunidades autónomas, en nuestro caso del SERCAM, en los términos establecidos en esta ley. Luego nos dice que el Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en esta ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Dentro de este capítulo primero, seguimos con el artículo 46, que nos habla de las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, una de las características es la extensión de sus servicios a toda la población, independientemente de las condiciones o características de las personas. Atención integral a la salud, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación, integral a todo lo que engloba la salud. La coordinación e integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. La financiación mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. Y la atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad. Eso eran características fundamentales del Sistema Nacional de Salud. El artículo 47 está derogado y el 48 nos dice que el Estado y las comunidades autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar programas en común que se requieran para mayor eficacia y rentabilidad de los servicios sanitarios. Es decir, que el Estado y las comunidades autónomas pueden trabajar en conjunto para mayor eficacia y rentabilidad de los servicios sanitarios. El capítulo 2 de los servicios de salud de las comunidades autónomas, y dice que las comunidades autónomas deberán organizar sus servicios de salud de acuerdo con los principios básicos de la presente ley. Entonces nos pueden preguntar, ¿de acuerdo con qué las comunidades autónomas deben organizar sus servicios de salud? Pues lo deben organizar de acuerdo con lo que dice la Ley General de Sanidad. No la Ley de Ordenación de Castilla-La Mancha, por ejemplo, sino según lo que dice la Ley General de Sanidad, que es la que guía toda la constitución y organización y funcionamiento de todos los servicios de salud. Es la que da las bases en cuanto a la salud. Luego cada comunidad se organiza. En el artículo 50 nos dice que en cada comunidad autónoma se constituye un servicio de salud
integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. Aquí lo que nos está diciendo es que cada comunidad autónoma va a tener un solo servicio de salud y que se gestionará bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. Luego tienen carácter integrado. Entonces, cada administración territorial podrá mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la comunidad, aunque con adscripción funcional al servicio de salud de cada comunidad autónoma. Es decir, la titularidad es de la comunidad autónoma, aunque la adscripción funcional es al servicio de salud. Esto no creo que nos preguntaran algo de esto, pero bueno, entra, así que hay que saberlo. En el artículo 51 nos dice que los servicios de salud que se creen en las comunidades autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos. Importante. ¿Con qué criterios se planificarán los servicios de salud que se creen en las comunidades autónomas? Con criterios de racionalización de los recursos. La base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas. Estas demarcaciones geográficas van a ser las áreas de salud. La ordenación territorial de los servicios será competencia de las comunidades autónomas. Es que aquí de cada artículo nos pueden sacar una pregunta. ¿De quién será competencia la ordenación territorial de los servicios de salud? Competencia de las comunidades autónomas. Artículo 52. Las comunidades autónomas dispondrán acerca de los órganos de gestión y control de sus respectivos servicios de salud. Es decir, quien forma parte del consejo de dirección, del consejo, de la gerencia o el gerente, todos ese tipo de puestos, de cargos, los deciden las comunidades autónomas. Al final son cargos políticos. Artículo 53. Las comunidades autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Esto ahora lo vamos a ver más profundamente. Se crea el Consejo de Salud de la comunidad autónoma con el fin de articular la participación en el ámbito de las comunidades autónomas. Importantísimo, importantísimo. ¿Qué organismo es el encargado de articular la participación en el ámbito de las comunidades autónomas? El Consejo de Salud. Es el órgano de participación. Y eso sí puede ser muy probable que preguntasen algo de esto. El Consejo de Salud, el Consejo de Dirección, la gerencia, sobre esto sí que suelen hacer preguntas. Entonces, el Consejo de Salud es de participación. Consejo da consejo, participa, pero no decide. El artículo 54. Cada comunidad autónoma elaborará un plan de salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus servicios de salud. Y luego, aparte del plan de salud de la comunidad autónoma, tenemos planes de salud por áreas de salud. Y el plan de salud de la comunidad autónoma engloba, luego lo vamos a ver también, pero ya lo voy adelantando. El plan de salud de la comunidad autónoma engloba los planes de salud de las áreas. Aquí lo dice, el plan de salud deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes áreas de salud. Artículo 55. Las correspondientes comunidades autónomas regularán la organización, funciones, asignación de medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud. Capítulo 3. De las áreas de salud. Importante aquí, las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas áreas de salud.
y las constituyen las comunidades autónomas, no el servicio de salud. Las comunidades autónomas delimitan las áreas de salud. ¿Qué son las áreas de salud? Son las estructuras fundamentales del sistema sanitario público. Y esto hay que anotárselo a fuego. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario público. Nos pueden preguntar, ¿cuáles son las estructuras fundamentales del sistema sanitario? Nos pueden poner los centros de salud, las zonas básicas de salud, las áreas de salud o el hospital del área de salud, por ejemplo. Son las áreas de salud las estructuras fundamentales del sistema sanitario. Y todas deben desarrollar las siguientes actividades. En atención primaria se atiende al individuo, a la familia y a la comunidad. Esto también es importante. Al individuo, a la familia y a la comunidad. Se desarrolla mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación. En el nivel de atención especializada a realizar en los hospitales y centros de especialidades, dependiente funcionalmente de aquello, es decir, la atención especializada que se realiza en los hospitales y en los centros de especialidades que dependen de estos hospitales. Aquí se presta la atención de mayor complejidad. Aquí tenemos para hacernos una idea, por ejemplo, Castilla-La Mancha, cómo está delimitada en áreas de salud. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 áreas de salud. Serán dirigidas por un órgano propio donde deberán participar las corporaciones locales y en ellas situadas con una representación no inferior al 40%. Es decir, este órgano, que está compuesto por diversas, digamos, administraciones, aquí participan las corporaciones locales no menos del 40% del total. Las áreas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, y también teniendo en cuenta las instalaciones sanitarias del área. ¿Con qué criterios se delimitan las áreas de salud? Pues teniendo en cuenta factores geográficos, vamos a ver, geográficos, pues teniendo en cuenta donde tenemos los centros, por ejemplo el hospital, y las poblaciones que hay alrededor, socioeconómicos, demográficos según la población, laborales, también se tiene en cuenta el tipo de trabajos que se dan en esa zona, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, porque también hay que tener en cuenta el tiempo que pueden tardar las personas desde donde viven o trabajan hasta los centros hospitalarios. Por ejemplo, no es lo mismo en una zona muy llana y con buenas autovías, por ejemplo, que en zonas de montaña y mal comunicadas. Como regla general, el área de salud atenderá a una población entre 200.000 y 250.000 habitantes. Y esto es importante también. Se exceptúan las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, que aunque tengan menos habitantes, tienen que tener un área de salud por isla. Igual que Ceuta y Melilla, también un área de salud al menos en Ceuta y otro área de salud en Melilla. Y en todo caso, y también es muy importante, cada provincia tendrá como mínimo un área de salud, como mínimo, por pocos habitantes que tenga, aunque solamente tenga 20.000 habitantes la provincia. En cada provincia habrá un área de salud. Ahora, órganos. Esto es súper importante, súper importante. Órganos de participación, el Consejo de Salud de Área, que lo hemos visto antes. Órganos de dirección, el Consejo de Dirección de Área. Y órgano de gestión, el Gerente de Área. ¿Quiénes son los consejos de salud de área?
Son órganos colegiados de participación comunitaria, la consulta y el seguimiento de la gestión. Una pregunta también se puede hacer es ¿cuál de los siguientes, cuál es el órgano colegiado de participación en la gestión del área de salud? ¿Cuál es el órgano colegiado? Los consejos de salud. Y ahora, los consejos de salud de área están constituidos por la representación de los ciudadanos a través de las corporaciones locales, comprendidas en su demarcación, que supondrá el 50% de sus miembros, es decir, la mitad del Consejo de Salud va a estar compuesto por corporaciones locales. Corporaciones locales que serán alcaldes o concejales de poblaciones que haya dentro del área de salud. Las organizaciones sindicales más representativas, no inferior al 25% de sus miembros. Ya tenemos al menos un 50% con corporaciones locales y al menos un 25% con organizaciones sindicales. Un 75% tenemos ya. Y luego también va a formar parte de este Consejo de Salud la Administración Sanitaria del área de salud. Pues alguien de la Administración Sanitaria. Otro alguien o varias personas. Otro 25% del total. ¿Qué funciones tiene el Consejo de Salud? Verificar la adecuación de las actuaciones en el área de salud a las normas y directrices de la política sanitaria y económica, orientar las directrices sanitarias del área, proponer medidas a desarrollar en el área de salud, promover la participación comunitaria en el seno del área de salud, conocer e informar el anteproyecto del plan de salud de área y de sus adaptaciones anuales, conocer e informar la memoria anual de área del área de salud y entonces vemos que el Consejo de Salud lo que hace es verificar el servicio que está dando el área de salud, digamos, es como una inspección, que no viene a ser eso, pero bueno, que tiene que comprueba que los servicios se están dando bien, y también aconseja, orienta en directrices. Importante también es que el Consejo de Salud conoce e informa el anteproyecto del plan de salud. Conoce e informa, es decir, el anteproyecto del plan de salud, ahora vamos a ver quién lo elabora, pero se le da al Consejo de Salud para que lo vea. Se lo da a conocer. Y el Consejo de Salud hace un informe sobre esto. Dice lo que le parece. Y las adaptaciones que haría o los cambios. Y también pasa lo mismo con la memoria anual del área de salud, que el Consejo de Salud lo tiene que conocer y lo tiene que informar. Y luego se pueden crear órganos de participación de carácter sectorial. El Consejo de Dirección, este es otro órgano. Consejo de Dirección del área de salud. A este le corresponde formular las directrices de la política de salud y controlar la gestión, es decir, el Consejo de Dirección al final es el que dirige. Entonces, da las directrices de cómo quieren que funcione el área de salud y cómo quieren que se gestione. Y la gestión la realiza el gerente. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién forma el Consejo de Dirección? Pues representación de la comunidad autónoma en el 60%. Funciones del Consejo de Dirección. La propuesta de nombramiento y cese del gerente del área de salud. Ahora vamos a ver un esquema sobre esto. La aprobación del proyecto del plan de salud de área. La aprobación de la memoria anual del área de salud. El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el área de salud. La aprobación de las prioridades específicas del área de salud. La aprobación del anteproyecto de los ajustes anuales del plan de salud del área. La elaboración del reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del área dentro de las directrices generales que establezca la comunidad autónoma. Seguimos con el capítulo 3 de las áreas de salud. El artículo 60 nos habla del gerente de área.
Ya hemos visto el Consejo de Salud, que es un órgano colegiado de participación. El Consejo de Dirección de Área, que es el que dirige la actividad sanitaria del servicio de salud. Y el que dirige o se encarga de revisar la gestión que realiza en este caso el gerente. Vamos a hablar del gerente del área de salud, que será nombrado y cesado por la dirección del servicio de salud, a propuesta del Consejo de Dirección. Hay que diferenciar Consejo de Dirección con dirección. El Consejo de Dirección nombra a la dirección del servicio de salud. El gerente del área de salud es el órgano de gestión, es el que gestiona según le dice el Consejo de Dirección. Y puede asistir a las reuniones del Consejo de Dirección con voz pero sin voto, es decir, puede ir a explicar su gestión, pero no decide nada, no vota. Y también el gerente del área de salud es el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, lo que venimos diciendo. También las directrices propias del plan de salud de área y de las normas correspondientes a la administración autonómica y del Estado. Además, el gerente es el que presenta los anteproyectos del plan de salud, de sus adaptaciones anuales y el proyecto de memoria anual del área de salud. Antes hemos visto que el Consejo de Salud, que es el órgano de participación, es el que conoce e informa el plan de salud y la memoria anual del área de salud. Conoce e informa, es decir, el gerente presenta el anteproyecto del plan de salud al Consejo de Salud. El Consejo realiza un informe y se lo entrega al Consejo de Dirección. Así pasa igual con la memoria anual del área de salud. El gerente la elabora, se lo da a conocer al Consejo de Salud para que haga un informe sobre esto y se lo pase al servicio de salud, y se lo pase al Consejo de Dirección. Ahora después, como os digo, vamos a ver un esquema donde vais a tener todo bien a golpe de vista. Las áreas de salud se dividen en zonas básicas de salud. En el artículo 63 tenemos que la zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria de salud, donde se desarrollan las actividades sanitarias de los centros de salud, centros integrales de atención primaria. Los centros de salud desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica, a cuyo efecto serán dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha función. Bueno, luego existirá un laboratorio de salud, que es un apoyo técnico para la actividad preventiva y realizará análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria, zoonosis. Bueno, al final es cuando un inspector de sanidad toma muestras en algún centro sanitario y luego las analizan y tal. Importante, el marco territorial de la atención primaria de salud es la zona básica de salud. Seguimos dentro del capítulo 3 de las áreas de salud con el artículo 64 y ahora vemos, esto lo hemos visto antes, que la zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria. Es decir, las áreas de salud tenemos, vamos a ver aquí en el mapa anterior, tenemos estas áreas de salud, se dividen, daros cuenta lo grande que es un área de salud, y se dividen en zonas básicas de salud. Cada zona básica tiene un centro de salud y además, adheridos a este centro de salud, tiene consultorios en zonas pequeñitas, en urbanizaciones o en pueblos pequeñitos, consultorios que dependen del centro de salud, de esa zona básica de salud, ¿vale? Muchas zonas básicas de salud constituyen el área de salud.
En la delimitación de las zonas básicas deberán tenerse en cuenta las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios. Esto es indispensable a la hora de dividir el área de salud en zonas básicas. Ver los tiempos de desplazamiento, la cantidad de población, la concentración o dispersión de la población, las características epidemiológicas de la zona y las instalaciones y recursos que existan ya en la zona. Funciones del centro de salud. Alberga la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica. Alberga los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. Sirve como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios. Facilita el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. Mejora la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia. Y luego, cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un hospital general. Cada área de salud, como mínimo, tiene que disponer de un hospital. Esto es importante. Luego, los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud. El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo y la titularidad de las relaciones laborales del personal. Es decir, un hospital privado, por ejemplo, que se vincule al Sistema Nacional de Salud va a seguir teniendo su personal de gestión privada y va a seguir teniendo sus condiciones privadas, ¿no? A nivel de empresa, las condiciones de los centros. Luego, esto se trata de que realizan convenios con el Sistema Nacional de Salud, con los servicios de salud, realizan convenios que vienen a ser contratos. Yo doy unos servicios a la sanidad pública y la sanidad pública me paga por esos servicios. Es lo único. El resto, todo se mantiene de titularidad privada. Importante. En estos convenios se asegura que la atención sanitaria por hospitales privados a los usuarios del sistema sanitario se imparte en condiciones de gratuidad y cualquier cantidad que se quiera cobrar a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias puede ser establecido siempre que lo autorice la administración sanitaria. Por ejemplo, pongamos un servicio de, me voy a inventar, de masajes que da un hospital privado. Se puede cobrar a los usuarios, pero tiene que estar incluido, tiene que estar reflejado en el convenio que se haga con el sistema sanitario público. Si no se refleja, esto es una condición para que se pueda revocar este convenio. O sea, puede ser una condición de denuncia del convenio. Entonces, son causas de denuncia de estos convenios por parte de la administración sanitaria, es decir, si una administración sanitaria conoce que un centro privado que le está prestando servicios está realizando unas actividades que no están convenidas, se puede denunciar el convenio. Y estas podrían ser, por ejemplo, prestar atención sanitaria objeto de convenio contraviniendo el principio de gratuidad, es decir, cobrar por servicios que están reflejados en el convenio. Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir cantidades no autorizadas. Lo que os comentaba. Servicios complementarios no sanitarios, por ejemplo, hacer las uñas de forma estética. Y que cobren, eso tiene que estar autorizado y el precio también. Infringir las normas relativas a la jornada y horario del personal del hospital, aunque el personal sea de gestión privada, que lo contrata el propio hospital privado, no tiene nada que ver con el sector público,
pero sí que tiene que atenerse a la ley. No puede hacer al personal que trabaje 12 horas cuando su jornada es de 8. Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad Social y Fiscal. Y luego lesionar derechos fundamentales de la Constitución cuando haya una sentencia que determine que se están lesionando estos derechos. Cualquiera otros que se deriven de las obligaciones establecidas en esta ley. Luego, los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de Salud están sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados. En el artículo 68 nos dice que los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, investigación y docencia. En el artículo 69 nos dice que los servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos. Más importante de aquí, los médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. Aquí lo que os decía, tenemos un esquema donde nos dice que el área de salud se divide en zonas básicas de salud. Cada zona básica de salud debe tener un centro de salud. Bueno, a cada zona básica de salud está adscrito un centro de salud. En el área de salud, órganos de gestión, tenemos el Consejo de Salud de Área, el Consejo de Dirección de Área y el Gerente de Área. Al gerente de área lo propone el Consejo de Dirección de Área y lo nombra y lo cesa, y además controla la acción del gerente, la Dirección del Servicio de Salud. Digamos que cada área de salud tiene un consejo de dirección y luego está la Dirección del Servicio de Salud que está por encima de todas las áreas de salud, de todos los consejos de dirección de las áreas de salud. Cada consejo propone un gerente y luego la dirección del servicio de salud es el que lo nombra y lo cesa. Y está pendiente de que haga lo que tiene que hacer el gerente. Digamos que al final el gerente es un mandado. Nosotros siempre tenemos al gerente como que es el que, claro, el que organiza y el que hace y deshace, y sí, pero no. Luego tiene al final vamos a decir entre comillas, sin que sea así, pero es el monigote que tiene que hacer todo lo que los demás por encima le dicen, ¿no? Para que veamos en qué posición está. Empezamos por el Consejo de Salud de Área. Es un órgano colegiado de participación y sus miembros son el 50% representantes de las corporaciones locales, un número no menor del 25% organizaciones sindicales y el resto personal de la Administración Sanitaria del área de salud. Funciones que tiene el Consejo de Salud de Área: conoce e informa el plan de salud de área y la memoria anual. Ahora vamos a ver de dónde viene esto. El Consejo de Dirección es el órgano de dirección y sus miembros son un 60% que son representantes de la comunidad autónoma y el resto representantes de las corporaciones locales. Y el Consejo de Dirección aprueba el anteproyecto y el proyecto del plan de salud de área y aprueba también la memoria anual, después de que el Consejo de Salud lo ha informado. Y el gerente de área lo que hace es que ejecuta las directrices que le dan el Consejo de Dirección, realiza el proyecto y anteproyecto del plan de salud de área, realiza el proyecto de la memoria anual. Esos proyectos, como hemos dicho, el Consejo de Salud de Área los conoce e informa y el Consejo de Dirección los aprueba. Todo esto es lo que hemos visto en esos artículos anteriores. Y con esto terminamos la Ley General de Sanidad.
Ahora vamos a ver la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Importante, como os digo siempre, el esquema de la ley. Tenemos el título 1, el título 4 y el título 8. El título 1 nos dice las disposiciones generales de esta ley, el objeto de la ley, que es muy importante. El título 4 nos habla del Plan de Salud de Castilla-La Mancha. El título 8 nos habla de las competencias de las administraciones públicas y luego nos habla de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las corporaciones locales. En la Ley 8/2000, título 1, disposiciones generales. El objeto de la ley, de la presente ley, es hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la protección de la salud, reconocido en el 43.1 de la Constitución Española. Artículo 2. Los principios informadores de esta ley son que la ordenación y las actuaciones del sistema sanitario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha responden a estos principios. Universalización de los servicios sanitarios, equidad y superación de las desigualdades territoriales o sociales, igualdad efectiva de acceso a los servicios sanitarios, participación comunitaria en la formulación de la política sanitaria y control de su ejecución, la calidad de los servicios y prestaciones, la humanización de los servicios y máximo respeto a la dignidad de los ciudadanos y la concepción integral e integrada del sistema sanitario en Castilla-La Mancha. La adecuación de las prestaciones sanitarias a las necesidades de salud de la población y la descentralización, desconcentración, coordinación y responsabilidad en la gestión. Este último es súper importante, que se ha preguntado varias veces. Principios de esta ley: descentralización, desconcentración, coordinación y responsabilidad en la gestión. Eficacia, efectividad, eficiencia y flexibilidad de la organización sanitaria. Responsabilidad y participación del colectivo de profesionales en la organización y gestión de los recursos. Promoción del interés individual, familiar y social por la salud mediante una adecuada educación para la salud en Castilla-La Mancha y una correcta información sobre los recursos y servicios sanitarios existentes. Evaluación continua de las actividades y estructuras que configuran el sistema sanitario. Y ahora nos dice que la actividad sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se regirá a los efectos de esta ley por los principios de planificación, participación, cooperación y coordinación con el resto de sus actuaciones y con las demás administraciones públicas. Pasamos al título 4, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha. El Plan de Salud es el instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, y su vigencia será fijada en el propio plan, que establecerá las orientaciones básicas y actuaciones fundamentales del sistema sanitario de la comunidad autónoma y el conjunto de actuaciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Los compromisos principales de las entidades prestadoras de servicios sanitarios en el desarrollo de los objetivos y prioridades de atención a la salud. Contenido del Plan de Salud. El análisis de los problemas de salud y de la atención sanitaria de la comunidad autónoma y de la situación de los recursos existentes. Esto yo creo que no es tan importante. Yo creo personalmente, pero no quiero decir que os lo saltéis. El plan de salud contempla también la evaluación de los resultados de planes anteriores, la definición de los objetivos de atención a la salud, la definición general de los programas principales de actuación, la estimación de los recursos necesarios para atender al cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto en lo que se refiere a la organización y desarrollo de actividades, servicios, planes sectoriales y programas, como a los medios materiales y personales precisos, el calendario general de actuación, los mecanismos de evaluación del desarrollo del plan y, en su caso, los procedimientos previstos para la modificación del mismo. El plan de salud deberá precisar siempre que sea posible las instituciones o entidades responsables del cumplimiento de los diferentes objetivos, es decir, a qué centros va dirigido y qué objetivos tienen que cumplir.
El plan de salud establecerá sus contenidos principales agrupados según la tipología de las intervenciones y de acuerdo con la ordenación territorial de la comunidad autónoma. Procedimiento de elaboración del plan de salud. Corresponde a la consejería competente en materia de sanidad. Esto es súper importante. ¿Quién elabora el plan? La consejería competente en materia de sanidad. El plan de salud de Castilla-La Mancha, no de área. Antes estábamos hablando de área, ¿vale? No, el de Castilla-La Mancha, el que engloba todos los planes de salud de área, pues es el de Castilla-La Mancha, corresponde a la consejería. Es que es importante porque plan de salud por aquí, plan de salud por allá, y unas veces es de área, otras veces es de Castilla-La Mancha y nos podemos liar. Lo elabora, el plan de salud lo elabora la Consejería de Sanidad y lo aprueba el Consejo de Gobierno. Es decir, vamos a hablar así por personas para que lo veamos mejor. Lo elabora el consejero de Sanidad, digamos, ¿no? Es el que lo representa. Y luego lo aprueban todos los consejeros con el presidente de la comunidad autónoma, el Consejo de Gobierno. Previo informe del Consejo Económico Social. Y una vez que está aprobado por el Consejo de Gobierno, se remite a las Cortes regionales para darlo a conocer. Luego, cuando ya está aprobado, también se remite al Ministerio de Sanidad para que lo integre en el Plan Integrado de Salud a nivel nacional. Y aquí tenemos otro esquemita. Tenemos que el Plan de Salud de Castilla-La Mancha lo elabora la Consejería de Sanidad, lo informa el Consejo Económico y Social y lo aprueba el Consejo de Gobierno. Cuando está aprobado, se remite a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Sanidad. Competencias de las administraciones públicas. Seguimos con la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Capítulo 1 de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Artículo 64 del Consejo de Gobierno. Competencias del Consejo de Gobierno. Establecer las directrices y criterios generales de la política sanitaria en Castilla-La Mancha. Aprobar el plan de salud de la comunidad autónoma. Aprobar el reglamento de estructura y funcionamiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Aprobar la delimitación geográfica de las áreas de salud y los municipios que lo integran. Nombrar y cesar a las personas que integran el Consejo de Administración del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Nombrar y cesar a la persona que ocupa la dirección gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a propuesta del titular de la Consejería. Aprobar el proyecto de presupuestos del SESCAM. Autorizar la celebración de convenios con otras administraciones públicas para la prestación de servicios sanitarios y aquellas otras funciones que le correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Y en el artículo 65 vamos a ver las competencias de la Consejería competente en materia de sanidad. Corresponde a esta consejería programar, ejecutar y evaluar la planificación sanitaria en Castilla-La Mancha. Es al final la que da las directrices de cómo va a funcionar la sanidad en Castilla-La Mancha. Presenta al Consejo de Gobierno el anteproyecto de presupuestos de la Consejería, incluido también los presupuestos del SESCAM. Autoriza, cataloga y acredita los centros, servicios y actividades sanitarias. Es decir, cuando alguien va a abrir un establecimiento sanitario, la consejería va a hacer una revisión a ver si cumple las normativas y para autorizarla. Controla e inspecciona las actividades del sistema sanitario de Castilla-La Mancha y su adecuación al plan de salud. Elabora y propone al Consejo de Gobierno el plan de salud de la comunidad autónoma. Lo hemos visto antes en el esquema. La consejería elabora y propone, es decir, elabora el plan de salud y se lo propone al Consejo de Gobierno. Aprueba la delimitación de las zonas básicas de salud.
de la atención primaria, el territorio que abarca, por ejemplo, un centro de salud, para que lo veamos comparativamente. Nombra y cesa los vocales del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha. Hemos visto que el Consejo de Salud era el órgano consultivo de salud. Propone al Consejo de Gobierno el nombramiento y cese de quien ocupa la dirección gerencia, es decir, la consejería propone al Consejo de Gobierno, es decir, al resto de consejeros y al presidente, que nombre a una persona como director gerente del SESCAM. Aprueba, a propuesta del SESCAM, conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al mismo, los conciertos que hemos visto con otros hospitales, otros centros sanitarios. Elabora el reglamento de composición y funcionamiento del SESCAM, aprueba los reglamentos de organización y funcionamiento de los establecimientos sanitarios, fomenta y regula la participación ciudadana en el sistema sanitario y aprueba la cartera de servicios de los centros sanitarios del SESCAM. Importante de aquí, sobre todo, la consejería es la que presenta el anteproyecto de presupuestos del SESCAM y de la propia consejería. La que autoriza, cataloga y acredita los centros sanitarios, la que controla e inspecciona las actividades del sistema sanitario, la que aprueba la cartera de servicios del SESCAM, y así más importante, también propone al Consejo de Gobierno el nombramiento y cese del director gerente del SESCAM, la dirección gerencia. En el capítulo 2, que nos habla de las corporaciones locales. Artículo 66. Corresponde a las corporaciones locales en el marco del Plan de Salud de Castilla-La Mancha las siguientes funciones. Es decir, según el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, estas funciones le corresponden a las corporaciones locales. El control sanitario del medio ambiente. La contaminación atmosférica, por ejemplo, hay una fábrica en un pueblo o en una ciudad que contamina mucho. Pues eso es competencia de la administración local. Del abastecimiento de aguas, del saneamiento de aguas, las depuradoras de las aguas residuales y los residuos urbanos e industriales, es decir, las recogidas de basuras, etc. El control sanitario de industrias, actividades y servicios, transporte, ruidos y vibraciones. Imaginaros, hay una discoteca que da muchísimo ruido a horas donde no se puede o en una zona donde no se debe. Y esto tiene competencias, es decir, la administración a la que hay que reclamar esto es a la administración local. El control sanitario de edificios y lugares de vivienda, por ejemplo, una plaga de ratas en un edificio, pues esto es competencia del ayuntamiento. El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos. Y el control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria. Forma parte de los órganos del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha y colabora en la construcción, remodelación y equipamiento de centros, servicios sanitarios y su conservación y mantenimiento. Los órganos del sistema sanitario público, lo que hemos visto antes, el Consejo de Salud, que también tiene representación de las corporaciones locales. Y así más importante aquí nada. Pasamos al título 9, que nos habla del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Aquí estaríamos ya en el punto tercero del tema, que es donde nos pregunta sobre las funciones, organización y estructura del servicio de salud. ¿Con qué fin se crea el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha? Pues se crea con el fin de proveer los servicios y gestionar los centros y establecimientos destinados a la atención sanitaria que les sean asignados, así como desarrollar los programas de salud que se le encomienden con el objetivo final de proteger y mejorar el nivel de salud de la población. En el artículo 68 vemos la naturaleza jurídica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Es un organismo autónomo, y esto sí que es pregunta de examen repetida. Es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
Y la pregunta podría ser la siguiente. De los siguientes, ¿cuál es el organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar? Y nos ponen, pues, no sé, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad, las áreas de salud, nos pueden poner cualquier cosa. Y es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Además, también queda adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad. Como es lógico, el Servicio de Salud queda adscrito a la Consejería de Sanidad. Es lo más lógico. Y además puede gestionar los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios: los de asistencia sanitaria a la población propios de la Administración regional y los de asistencia sanitaria a la población de la Seguridad Social, cuya gestión sea transferida a la comunidad autónoma. Funciones del SESCAM: ejecución y gestión de las prestaciones sanitarias. Así más importante: gestión, conservación y mantenimiento de los centros, servicios y establecimientos que tiene asignados. La distribución de los medios económicos que le asigne el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. Promoción de la formación y actualización de conocimientos para el personal sanitario y no sanitario. Participación en programas de asistencia sociosanitaria. Gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias. Gestión de las prestaciones farmacéuticas, que no la legislación ni nada de este tipo, es solamente la gestión. Según las normas que dicta el Estado, el SESCAM gestiona. En cuanto a su organización y estructura, tenemos los órganos de administración, que son el Consejo de Administración, la Presidencia del Consejo de Administración, la Dirección Gerencia y los órganos directivos que reglamentariamente se determinen. Periféricos. Estos serán centrales. Ahora vamos a ver los periféricos, que serían las gerencias de centros, servicios o estructuras que reglamentariamente se determinan, o sea, todo muy ambiguo y muy general. Y luego nos dice que el consejero de gobierno aprobará el reglamento de estructura y funcionamiento del SESCAM. El consejo de gobierno es el que aprueba el reglamento de estructura y funcionamiento del SESCAM. Esto lo repito porque pasamos así como por encima, pero es importante y lo pueden preguntar. ¿Quién aprueba el reglamento de estructura y funcionamiento del SESCAM? El consejo de gobierno, no es el consejero, no es la dirección gerencia, no es el presidente de la comunidad autónoma, no, es el consejo de gobierno. Ahora, sobre la organización y estructura, tenemos aquí otro esquemita que nos puede servir bastante. Y es que nos dice que el servicio de salud tiene un reglamento de estructura y funcionamiento, que lo habíamos visto ahora, propuesto por la consejería y aprobado por el consejo de gobierno, que lo tenemos aquí. El consejo de gobierno aprueba el reglamento. Y luego, como órganos, tenemos órganos centrales y periféricos. Periféricos: la gerencia de atención integrada, gerencias de atención primaria, gerencias de atención especializada y servicios provinciales de coordinación e inspección. Esto es como órganos periféricos. Y centrales tenemos el Consejo de Administración, que es un órgano superior y está compuesto por el presidente del Consejo de Administración, que sería el consejero de Sanidad, los delegados provinciales, gerente de servicio de salud, 5 representantes de la administración de la comunidad autónoma y 10 miembros de las corporaciones locales, entre otros. Estos son los más importantes. ¿Quién propone a la dirección gerencia? El presidente del Consejo de Administración propone a la dirección gerencia y lo nombra el Consejo de Gobierno a la dirección gerencia. El presidente del Consejo de Administración dice que yo propongo que sea fulanito de tal. Y el Consejo de Gobierno dice, vale, estamos de acuerdo, le nombramos. Y se le nombra, aparece en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma y ya está. Entre otras cosas, claro, pero bueno, a vistas nuestras eso. Y la dirección gerencia luego después va a nombrar a los gerentes de estas gerencias de los órganos periféricos. Y luego tenemos como otro órgano central los órganos directivos. Esto es para que lo demos
un repaso tranquilamente. Yo os lo cuento así de una forma muy rápida, pero lo tenéis que visualizar y digerirlo bien, ¿vale? Yo creo que está bastante esquemático y entendible. Que vosotros os enteráis o os entendéis mejor de otra manera, pues volvéis a coger esta ley y os lo vais haciendo según lo vais entendiendo. Es una forma de estudiarse la ley, porque las leyes hay que entenderlas y saber lo que nos están diciendo, porque si no, la mayoría de los organismos nos parecen iguales o parecidos. El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno y administración del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y lo teníamos aquí, ¿vale? El Consejo de Administración, que es el órgano superior. Y está integrado por, lo hemos visto, la presidencia, que es el consejero, 10 miembros en representación de las corporaciones locales, organizaciones sindicales y empresariales, etc. Y el Consejo de Administración del Servicio de Salud planifica la estrategia de los medios vinculados al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. ¿A quién corresponde la dirección del organismo autónomo y de su Consejo de Administración? A la persona que ocupa la presidencia del Consejo de Administración. Esto no suelen hacer muchas preguntas sobre esto, ya esto es como meterse mucho en chicha, pero entra dentro del tema, con lo cual hay que verlo. Y la persona que ocupa la dirección gerencia del servicio de salud es la representante legal del mismo y ejerce las funciones de control, coordinación estratégica y gestión del servicio. El director gerente del servicio de salud es el representante legal del mismo. El Consejo de Gobierno lo nombra y lo cesa, según la propuesta que le hace el consejero de Sanidad. Sobre las gerencias son los órganos periféricos territoriales del SESCAM y actúan bajo los principios de autonomía y desconcentración de la gestión. Las personas a cargo de la gerencia son designadas y cesadas por quien esté al frente de la dirección gerencia del servicio. Y aquí lo vemos. Los representantes de estas gerencias, o los gerentes de estas gerencias, los nombra la dirección gerencia. De la estructura asistencial, el SESCAM podrá proveer cualquier prestación o servicio que le sea encomendado por el sistema sanitario regional. El SESCAM podrá realizar conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios que le sean ajenos. Es decir, puede hacer conciertos, por ejemplo, con otra comunidad y prestar servicios en otra comunidad. Y también debe establecer objetivos que le permitan desarrollar medidas para evaluar el cumplimiento de las actuaciones y actividades que se realicen en cada uno de los centros y servicios sanitarios. Garantizar la calidad del servicio, así como su aceptación por la población. Incorporar en los diferentes niveles de atención la mejora constante de servicios, atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Esto ya no es muy importante, ¿vale? No me voy a entretener más en esto. Esto aparte no es muy importante, como muy preguntable. Y aquí tenemos, ya para terminar, un organigrama sobre la dirección gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Tenemos la Dirección de Sistemas de Información y luego una Secretaría General, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que engloba la Dirección General de Atención Primaria y la Dirección General de Cuidados y Calidad, y luego tenemos la Dirección General de Recursos Humanos. Y aquí tenemos los órganos periféricos y las gerencias de ámbito regional. Porque las gerencias de atención integrada, pues hay varias. De atención primaria, pues un montón. De atención especializada también, y servicios provinciales de coordinación e inspección también. Pero de ámbito regional es que hay una para toda la región. Entonces tenemos la de urgencias, emergencias y transporte sanitario y la de coordinación e inspección. Con esto terminamos este tema. Ya sabéis que lo tenéis que leer despacio, tenéis que hacer el test tranquilamente, cualquier duda lo podéis preguntar. Así que nada, ya sabéis, cualquier cosita al correo electrónico o al WhatsApp. Si veis que el WhatsApp, por lo que sea, porque es que el WhatsApp también tiene su aquel,
por lo que sea, no lo vemos y no contestamos o tal, al correo electrónico o sin una llamadita de teléfono, que tampoco pasa nada, ¿vale? Y así nos saludamos. Venga, un saludo.